tenemos que ver hoy, lo que es convulsiones e intoxicaciones, ¿sí? ¿Ustedes toxicología ya hicieron? Sí, ya cursamos toxicología Ah, bueno, el semestre pasado. espectacular. Bueno, entonces hacemos un repaso de lo que es las medidas generales de desintoxicación y después vemos cada tóxico en particular, ¿sí? Si ya hicieron toxicología, se van a acordar perfectamente lo que son las medidas generales. La mayoría de las intoxicaciones se dan por vía digestiva, ¿vieron? Entonces, dentro de lo que son las medidas de descontaminación, tenemos las medidas de descontaminación gastrointestinal. Porque repetimos, la mayoría de las intoxicaciones en los niños se dan por vía digestiva, así como también lo que es todo lo ingesta, cuerpo extraño, etcétera. Doctora, le Se hago una puede, pregunta. ¿Está compartiendo alguna presentación o algo? la mandé yo porque no me permiten, si pongo el video, no tengo audio, que es lo que estaba probando al inicio. Ah, ok, ok, ok. Así que ya la tienen que tener subida, si la quieren seguir ahora y si no la ven después. Dale, Pero buenísimo, gracias. eso estaba probando, por eso vieron que les iba preguntando si me escuchaban o no, pues estaba haciendo esa prueba. Perfecto, gracias. Bien, entonces, si todos ustedes ya hicieron tóxicos, se van a acordar cuáles eran las medidas de descontaminación gastrointestinal. Igual ahí van a ver que yo se los subí y les hice un cuadrito. Por las dudas repasamos. Si alguno se llega a acordar de lo que es vómito provocado, sepan que en pediatría eso lo descartamos por el riesgo de aspiración, ¿sí? Eso lo sacamos. Igual, como a veces pasa que algún adulto lo realiza, sepan que hay un tiempo, ¿sí? Para hacer el vómito provocado. Hay 1 hora si fuera un líquido y hay 2 horas si fuera un sólido. Pero también está contraindicado si fuera ingesta de hidrocarburos, ingesta de cáusticos, ¿sí? Pero recuerden que en pediatría eso lo sacamos por el tema de el riesgo de aspiración. Así que si sacamos eso, vamos directamente a lo que es lavado gástrico, que sería el primer método de descontaminación gastrointestinal, ¿sí? Para poder hacer el lavado gástrico, se dice que hay entre 4 y 6 horas para poder realizarlo. Por supuesto, desde el momento de la ingesta al momento de la consulta, ¿no? De 4 a 6 horas. De 4 a 6 horas. Por supuesto, no se puede hacer el lavado gástrico si lo que se ha ingerido son hidrocarburos, ácidos. Eso, por supuesto, no. Y mucho que pasa en pediatría también con la ingesta de cuerpo extraño, sí, es bastante común el tema de la ingesta de objetos de punta, ¿sí? Tornillitos, alfileres, etcétera. Por supuesto, ahí está totalmente contraindicado el uso del lavado gástrico, porque se imaginan ustedes que no se puede colocar una sonda nasogástrica, ¿sí? Porque no se sabe dónde está el cuerpo extraño, no se sabe en qué posición, y por supuesto se podría dañar aún más lo ya dañado o dañar partes de la pared del aparato digestivo que no esté dañado, ¿sí? Bien, entonces, métodos de descontaminación gastrointestinal, lo que es vómito provocado, que en pediatría no lo usamos, lavado gástrico, y después tenemos lo que es carbón activado y catárticos, que por supuesto también hay contraindicaciones para esto, por ejemplo, el hilio, por ejemplo, las cirugías intestinales recientes, por ejemplo, la oclusión intestinal, ¿sí? ¿Cuál es la idea? El sentido de dar carbón y catárticos es acelerar el tránsito y todo lo que está
en la luz del aparato intestinal que se eliminen lo más rápido posible sin ingresar al torrente sanguíneo. Por eso es que se asocia el carbón con el catártico, ¿sí? Lo que Doctora, se una pregunta. sí. En este caso, en pediátricos, ¿el catártico que se usa, qué es? ¿Osmótico? ¿Acelera la motilidad intestinal? ¿Qué se usa? Claro, usamos por lo general osmóticos y lo que hacemos es formar un complejo carbón activado tóxico para que se acelere más rápido e ingrese al torrente sanguíneo lo menos posible. Un segundito. Sí, perdón. ¿Me escuchan ahora? Discúlpenme, pero tengo un problema con el audio. Sí, ¿Sí? se le escucha con un poquito de viento, pero se le escucha. Bien, bien. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces tenemos, les decía, la idea es que este complejo carbón activado tóxico se elimine lo más rápido posible de la luz intestinal para que se absorba al torrente sanguíneo lo menos posible. Igual ahora les voy a explicar que hacemos varias cosas al mismo tiempo, porque usamos lavado gástrico, carbón activado, pero lo que usamos un montón es la diuresis forzada, que lo hacemos casi al mismo tiempo también. No sé qué le explicaron ustedes en toxicología. Nosotros lo hacemos casi al mismo tiempo por esto de que lo que ya ingresaba al torrente sanguíneo se elimine lo más rápido posible. Ustedes no sé si han visto cómo se hace la diuresis forzada. Si nosotros sabemos lo que se ha ingerido, por ejemplo, un ácido o un álcali, lo que tenemos es varias posibilidades. Usar bicarbonato de sodio para alcalinizar la orina y de esa manera eliminamos un ácido que se haya ingerido. Después tenemos la otra posibilidad que es acidificar la orina, que eso lo hacemos con ácido ascórbico o vitamina C. De esa manera lo que hacemos es eliminar alguna base y algunas veces no sabemos cuál es el tóxico que se ha ingerido. Entonces, en ese caso, lo que se utiliza es solución fisiológica o solución dextrosada. Lo importante es hacer la diuresis forzada, que por eso les digo, lo hacemos casi al mismo tiempo de lavado gástrico, carbón activado tóxico y diuresis forzada. ¿Sí? Sí. Después tenemos la diálisis, que en pediatría el uso de la diálisis es más limitado porque se utiliza solamente para los casos graves, de intoxicaciones graves. Por ejemplo, aspirina, que ahora lo vamos a charlar en un ratito. Se utilizaría la hemodiálisis o la hemoperfusión. Y después tenemos también, que pasa mucho en pediatría, por ejemplo, con insecticidas, raticidas, plaguicidas, que los chicos o se les cae o se derraman sobre la piel. Entonces, eso se llama lavado de arrastre. ¿Sí? Lavado de arrastre.
¿Por qué se llama de arrastre? Porque uno lo que hace es con una manguera o con la ducha o el duchador de mano, chorro fuerte 10 minutos sobre la piel. De esa manera, por eso se llama de arrastre, porque no hay que usar ni trapo, ni esponja, ni cepillo, porque si no, al friccionar la piel se lesionan los vasos sanguíneos, ingresan más rápido al torrente sanguíneo. ¿Sí? Por eso se llama lavado de arrastre. Y esto pasa con plaguicidas, insecticidas, sustancias de limpieza, por ejemplo. Y no hay que olvidarse que hay que hacer este lavado de arrastre en la piel y en las mucosas. Por ejemplo, los ojos. ¿Sí? Por eso es de arrastre, se lava bien con chorro fuerte. Estas son las medidas generales de desintoxicación, medidas generales. Entonces, ahora yo les voy a contar qué es lo que les mandé, que ya lo tienen que tener subido, cuáles son las intoxicaciones más frecuentes que hay en los niños, que es lo más frecuente que vemos. La más frecuente de todas es la intoxicación por aspirina. Es la más frecuente y una de las más graves. La aspirina, ácido acetil salicílico, una de las más frecuentes y una de las más graves. ¿Cómo es que un niño llega a intoxicarse con aspirina? Pensemos, o porque encontró las aspirinetas o el blister de aspirina en la mesada, en la mesita de luz. O sea, el concepto es en un lugar donde no debería haber estado. Por eso siempre esto de que todos los medicamentos deben estar fuera del alcance de los niños, ¿sí? Entonces, se puede intoxicar, esto se llama en forma accidental, lo encontró en algún lado. Se puede intoxicar por sobredosificación, esto es, por ejemplo, lo usan como antitérmico y sin respetar o por desconocer cuál es el intervalo interdosis, vuelven a administrarlo antes de las 6 horas, ¿no? Pues sabemos que el intervalo es entre las 6 y las 8 horas. Entonces, antes de las 6 horas lo vuelven a administrar. Entonces, eso es intoxicarse por sobredosificación. Y otra cosa a transmitir es que justamente en pediatría la aspirina como antitérmico, porque sí se puede utilizar para patologías, por ejemplo, reumáticas, que se usa mucho, o por coagulopatías, pero yo me refiero como antitérmico. Como antitérmico no lo usamos, en pediatría no lo usamos. De hecho, lo contraindicamos porque la mayoría de las infecciones en pediatría son virales. Y justamente la aspirina en una infección viral también está contraindicada, ¿sí? Entonces usamos ibuprofeno, usamos dipirona, usamos paracetamol, pero no aspirina. Entonces acá viene el otro concepto que es la automedicación. Porque nosotros no le indicamos como antitérmico aspirina, y la intoxicación más frecuente en los niños es aspirina. Entonces, este es otro tema que es el problema de la automedicación, ¿sí? Entonces, sea en forma accidental, sea por sobredosificación, o sea por automedicación, es la intoxicación más frecuente en los niños y la más grave. Y para que ustedes se acuerden que yo se los mandé en el material, la aspirina involucra 4 aparatos. El aparato digestivo, donde se va a manifestar como intolerancia gástrica, náuseas, vómitos. Después tenemos todo lo que es respiratorio, muy importante a tener en cuenta con aspirina, que es los broncoespasmos, el falso Krupp, la infección, la insuficiencia respiratoria, la depresión ventilatoria. Después tenemos todo lo que es el cuadro de alteración del medio interno. Deshidrataciones graves,
Y después tenemos, por supuesto, todo lo que es la coagulopatía. ¿Sí? Entonces, alterado el aparato digestivo, alterado el aparato respiratorio, alterado lo que es el medio interno y alterado lo que es la coagulación. Todo niño donde se sospecha intoxicación por aspirina se tiene que internar. El paciente se interna y con este repaso que hicimos, porque ustedes tóxicos ya hicieron de las medidas generales, hacemos lavado gástrico, carbón catárticos y, por ejemplo, este es el típico caso donde enseguida hacemos la diuresis forzada. ¿Qué les parece? ¿Tendríamos que acidificar o alcalinizar la orina? En este caso, ¿qué harían ustedes? Alcalinizar. Claro, lo que hacemos es damos bicarbonato de sodio, por supuesto le ponemos una vía al ingreso, una vía periférica, ¿no? Le agregamos al plan de hidratación parenteral, que eso ustedes ya, imagino que ya deben haber tenido la clase de deshidratación. Armamos un plan, le agregamos bicarbonato. Con eso lo que hacemos es alcalinizamos la orina para que este ácido se elimine lo más rápido posible. ¿Sí? Después de aspirina tenemos lo que es el paracetamol, que como ustedes ya se imaginan, el paracetamol súper utilizado en pediatría es otra de las intoxicaciones frecuentes. Lo mismo, ¿cómo llega un niño al paracetamol? Por sobredosificación, en forma accidental. Por eso repetimos, siempre todo medicamento debe estar fuera del alcance de los niños. La leyenda que se encuentra en todos los prospectos de todos los medicamentos, incluso las sustancias de limpieza, insecticidas también, por supuesto, ¿no? El paracetamol lo que tiene son dos cosas diferentes. Una, que va a darle un cuadro más gastrointestinal, de intolerancia, náuseas, vómitos, y después va a lo que es astenia, dinamia, ictericia, hasta llegar el paracetamol a una insuficiencia hepática. Y otra diferencia que tiene el paracetamol es que además de tomar nosotros las medidas generales, el paracetamol lo que tiene es un antídoto específico. ¿Qué cuál es? Lo tienen que saber de tóxico. La acetilcisteína. Claro, la N-acetilcisteína. N-acetilcisteína, perfecto. Entonces, lo que hacemos es lavado gástrico, carbón, catárticos, y tomamos una muestra y dependiendo el valor de la droga en sangre, administramos el antídoto específico, que en este caso es la N-acetilcisteína. Que así como el paracetamol, hay otra droga que tiene antídoto específico y que también lo vemos bastante en la guardia, que son las benzodiazepinas. Con las benzodiazepinas hay dos temas. Lo vemos en los más chiquititos, porque en forma accidental los deambuladores lo encuentran. Y después tenemos el otro grupo que es el de los adolescentes. Ahí por lo general no es en forma accidental, sino que llegan con una mezcla de benzodiazepinas con otras sustancias, con otras drogas depresoras como ser el alcohol, que eso es muy peligroso. El tema de la asociación que hacen de varias drogas depresoras, ¿sí? Me refiero a drogas depresoras del sistema nervioso central. Saben ustedes que las benzodiazepinas son drogas depresoras del sistema nervioso central que tienen un relativo margen de seguridad, pero hay que tener mucho cuidado cuando se asocian con otras drogas depresoras, por ejemplo el alcohol. La benzodiazepina lo que tiene es que da un cuadro
neurológico. Niño previamente sano, entonces niño previamente sano que comienza con un cuadro como si fuera cerebeloso. De mareos, de pérdida del equilibrio. Incluso las benzodiazepinas, por ejemplo, el lorazepam puede dar alucinaciones en los chicos en las intoxicaciones, tanto auditivas como visuales. Otros también pueden hacer lo que es el cuadro paradojal, ¿sí? De depresión-excitación en las intoxicaciones por benzodiazepinas. Entonces, capaz que ustedes han visto en la guardia una intoxicación por benzodiazepina. Lo primero que van a ver que se hace es el lavado gástrico, lo primero que se hace, carbón catárticos y la administración, que incluso en este caso es como una prueba diagnóstica que se hace con el antídoto específico a benzodiazepina, que es el flumazenil. Esto lo sabían, o de tóxico, o de la vida, o de alguna película incluso. ¿Sí? Sí, lo sabemos, lo conocíamos, lo hemos escuchado. Claro, y el flumazenil incluso cuando lo ven en la guardia, como es un tema de receptores, sí hay benzodiazepinas en sangre, pero les digo que en 10-15 segundos el paciente recupera la conciencia. Es una prueba diagnóstica que utilizamos un montón en la guardia. Acuérdense, flumazenil, antídoto para benzodiazepina. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. En casos como estos, donde hay deterioro, si pueden llegar con deterioro del sensorio, ¿el lavado gástrico se hace igual? Depende el nivel de deterioro del sensorio que tenga. Porque, ¿saben? Si está directamente con franca tendencia al sueño y no responde, no se hace el lavado gástrico, no lo podemos hacer. Claro. Vamos directamente a la siempre me quedó la duda. Sí, claro. Está perfecto, la acotación está perfecta. Otro tema, que bueno, ahora ya vamos saliendo de la época, pero por la importancia y la frecuencia lo charlamos. El que decíamos, el monóxido de carbono. Lo clásico, el monóxido de carbono, es que cuando hay varias personas en el mismo momento, en el mismo lugar, empiezan con síntomas similares, que esto siempre se los preguntan. ¿Cuáles son los primeros síntomas de intoxicación por monóxido de carbono? Y la respuesta es la cefalea, que es una cefalea que es frontal y pulsátil. Esa es la característica del tipo de cefalea de intoxicación por monóxido. Frontal y pulsátil. Inmediatamente a la cefalea viene lo que es la alteración visual, la visión borrosa, menor agudeza visual. Pero el primer signo es la cefalea, que es frontal y pulsátil. Bien. Entonces, saben ustedes que siempre que haya combustión, hay riesgo de combustión incompleta, por lo tanto hay riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Por lo tanto, siempre hay que tener la precaución de que cuando hay algún artefacto encendido, tiene que haber ventilación. ¿Sí? En el material que les mandé les hice un cuadrito donde les explico que a medida que aumenta la carboxihemoglobina en sangre, van apareciendo los síntomas, porque hay una competencia directa con el oxígeno, ¿sí? Entonces, van a ver que el primer signo que yo les puse es la cefalea, que les reitero que es frontal y pulsátil, y después viene la alteración de la agudeza visual.
posterior a eso, a medida que sigue aumentando la carboxiemoglobina, ya para un nivel de 15, 20 les diría, viene lo que es lo gastrointestinal, las náuseas, los vómitos. Lo que pasa es que si la persona está dormida, no registra la cefalea, quizás no registra la alteración visual, e incluso puede aspirarse con su propio vómito. Por eso está el riesgo de aspiración, ¿sí? Y después, ya a medida que sigue aumentando el nivel de carboxiemoglobina, viene ya la alteración hemodinámica, ¿sí? Saben que la intoxicación por monóxido de carbono es súper peligrosa, tiene altísima morbimortalidad. ¿Cuál es el tratamiento para la intoxicación por monóxido de carbono? Por supuesto, lo primero es sacar de la fuente y inmediatamente después viene el tratamiento específico que lo saben de tóxicos si ya hicieron, que es oxígeno, ¿verdad? Oxígeno por máscara al 100%. Entiendo que les tienen que haber hablado de la cámara hiperbárica. El uso de la cámara hiperbárica hay muy pocas en el país. En pediatría tiene un uso limitado. ¿Le hablaron de la cámara hiperbárica? Sí, seguro. Sí, en tóxico. Vimos Claro, poco. sí. Claro, exacto. Pero ustedes lo que se tienen que acordar es oxígeno por máscara al 100%. Oxígeno por máscara al 100%. Es la manera que hay para correr la carboxiemoglobina en sangre. Y después, o sea, hablamos de aspirina, hablamos de paracetamol, benzodiazepina, monóxido, y tenemos el tema de, dentro de las de limpieza, vamos a tomar como ejemplo la más frecuente que vemos nosotros por lo menos, que es la lavandina. En muchas casas van a ver que hacen el trasvasan del envase original para la limpieza, etcétera, ya la dejan diluida y la pasan a otros elementos que por ahí el niño los confunde y lo ingiere. Por eso siempre, así como decimos que los medicamentos tienen que estar fuera del alcance de los niños, las sustancias de limpieza también tienen que estar correctamente rotuladas y, por ejemplo, no lo vamos a explicar ahora, pero si cada uno se imagina dónde tienen las sustancias de limpieza en su propia casa, va a decir o en el bajo mesada, o en un rincón de un lavadero, el rincón de un patio, debajo de alguna pileta. Es raro que alguien diga, yo tengo los fideos y el arroz en el bajo mesada y en la alacena las sustancias de limpieza. Pero bueno, siempre que hay niños en casa, así como cambian 1.000.000 de hábitos, otro de los hábitos que hay que cambiar es por ejemplo, dónde ponemos los medicamentos y las sustancias de limpieza. Por esto de lo que es los accidentes, ¿sí? Prevención de accidentes. Entonces, dentro de las sustancias de limpieza, nos vamos a manejar con lavandina, que es la más frecuente. Hipoclorito de sodio. ¿Cómo se puede intoxicar a un niño con lavandina? O porque la ingiere, o porque la inhala, o porque se la derrama sobre piel o mucosas. Si la ingiere, o sea, si ingresa por vía digestiva, la lavandina es sumamente tóxica. Saben que puede dar desde úlceras de esófago, úlceras duodenal, úlcera de estómago, perforaciones del aparato digestivo, ¿sí? Entonces, rápidamente lo que hay que hacer es el reposo gástrico y protectores de la mucosa. Si lo inhaló, ahí hay que hacer el tratamiento, por lo general dan cuadros de falso Krupp o de broncoespasmo, así que ahí se va a tratar el broncoespasmo o el falso Krupp ocasionado por la intoxicación por lavandina. Y si se lo derramó sobre la piel o sobre las mucosas, hay que hacer inmediatamente el lavado de arrastre. ¿Se acuerdan que decíamos que era de arrastre? Y esto es importante porque por ahí nos llaman por teléfono y hay que decir, bueno,
sin esponja, sin cepillo, sin trapo, sin nada, sin friccionar la piel, con una manguera, chorro fuerte, con el duchador de mano o abajo de la ducha, 10-15 minutos lavado de arrastre y lavar bien las mucosas, no olvidarse de la conjuntiva, de los ojos, ¿no? Me refiero. Es muy importante el lavado de arrastre. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Igual después ven el material que yo les mandé, les hice todo, está en cuadritos. Y por supuesto me preguntan en la próxima clase, ningún problema. ¿Alguna duda con este? Doctora, ¿No? ¿Sí? ¿podría repetir qué se hace con la aspiración ¿Qué se hace con qué? cuando la aspira? Sí, claro. Por lo general da cuadros de broncoespasmos o de falso Krupp. Si es de broncoespasmo, lo tratarás como un broncoespasmo con salbutamol. Y si es de falso Krupp o laringitis, lo tratarás como la laringitis. Si necesita corticoides, sí o no. Sí, porque esos son los cuadros que da si se inhala. Creo que te referís a eso, ¿verdad? A cuando se inhalara la sustancia de limpieza. Sí, sí, sí. Claro, esto por ejemplo que no lo hagan nunca, no lo hagan nunca, pero se da cuando mezclan, por ejemplo la lavandina, que es hipoclorito de sodio con detergente, por ejemplo. No lo hagan, porque da un vapor impresionante que da lo que se llaman cuadros de sofocación. Así que eso, nunca mezclen sustancias de limpieza. Bien, ¿alguna duda con lo que es el tema de intoxicaciones de las más frecuentes? No. Bien, entonces, les digo porque el tema que sigue, que no tiene absolutamente nada que ver, porque es neurología. Si están de acuerdo, yo lo podemos charlar ahora, también les subí el material, ya lo tienen subido, que es lo que corroboré al principio, porque es la clase que tenemos a continuación, pero si a ustedes les parece, la podemos hacer así, todo seguido, porque nos da el tiempo del Zoom. Sí, mejor. Sí, no hay problema, mejor. ¿Sí? ¿No hay problema? No, porque por ahí si ustedes prefieren hacer un intervalo. No, está. está bien. Por lo menos yo estoy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces lo hacemos a continuación y cualquier cosa me preguntan de cualquier tema, ¿sí? Digo porque como no tiene nada que ver, pero como me ponían las dos para que les dé los dos temas, ¿sí? Entonces, cambiamos el tema completamente. No sé si ustedes hicieron neurología, si alguno va a hacer neurología. Lo que tenemos que charlar es específicamente convulsiones febriles y síndromes meningios. Que convulsión febril lo van a ver como algo, como un capítulo aparte en pediatría, que se llama justamente así, convulsión febril. Y como dice, si ustedes se imaginan convulsión febril, ¿qué se imaginan? Un niño que estando con fiebre tiene una convulsión, ¿no? Como dice el nombre, convulsión febril. Entonces, si a ustedes les cuentan que un niño estando con fiebre tiene una convulsión, ¿en qué diagnóstico pensarían descartar? Primero. ¿Una intoxicación? Sí, puede ser. No podría o no tener fiebre, porque puede que tenga convulsiones por intoxicación, pero no tiene por qué tener fiebre, pero la puede tener. Pero yo creo que no sería el primer diagnóstico a descartar. ¿Cuál sería si un niño tiene fiebre y tiene convulsiones? Meningitis. Claro. Por eso es que convulsión febril, así como lo digo, convulsión febril está aparte.
Porque si uno les dice, bueno, un chico teniendo fiebre, tiene convulsiones, lo primero que hay que descartar es un síndrome meningio, o sea, evaluar el aparato neurológico, hacer un examen neurológico. Entonces, a ver si lo podemos comprender bien de entrada. Para hablar de convulsión febril, así como se dice en pediatría, capítulo aparte, convulsión febril, que es tan frecuente en los chicos, por eso es que insistimos tanto en usar el antitérmico, bajar la temperatura, porque cada convulsión es pérdida neuronal. Entonces, cuando nosotros los pediatras decimos convulsión febril, es porque un niño estando con fiebre tiene un episodio convulsivo, pero, y acá viene la aclaración, el examen neurológico es totalmente normal. Ahí ya les descartamos totalmente la meningitis. Porque el examen neurológico, un paciente con meningitis, nunca va a ser normal. Entonces, si un paciente tiene fiebre y tiene convulsiones y el examen neurológico es normal, eso es una convulsión febril, que tiene características particulares. Por ejemplo, la edad de presentación. Para hablar de convulsión febril en pediatría hablamos de que un niño teniendo fiebre tiene convulsión entre los 6 meses y los 5 años de edad. Además tiene que ser convulsiones, por lo general, lo que llamamos las generalizadas. Las más frecuentes es que sea tónico-clónico. No son focales. Otra característica es que duran menos de 10 minutos de duración. Y otra característica es que tienen una sola convulsión durante ese periodo febril y no la repiten. Entonces hablamos de convulsión febril, lo que decimos simple o convulsión febril típica. Si sale de algún rango de los que nombramos, o porque es un niño más grande, o porque es un niño más pequeño, o porque dura más tiempo, o porque son focales, o porque hacen 4 convulsiones durante el periodo febril, por algo que salga de esto ya hablamos de complejas, y ahí hay que estudiarlas, porque quiere decir que algo está pasando, o el examen neurológico no nos queda del todo claro que sea normal. Ahí sí tenemos que hacer imágenes, evaluar si hay que hacer algún estudio complementario. Pero cuando hablamos de convulsión febril típica o simple, que reitero, sería en un niño entre 6 meses de edad y 5 años, con un solo episodio durante el periodo febril, que siempre tienen que ser generalizadas, por lo general tónico-clónicas, y con menos de 10 minutos de duración, eso se llama convulsión febril simple. Y no le tenemos que hacer ni imágenes, ni punción lumbar, porque el examen neurológico es totalmente normal. Lo que sí hay que hacer es el estudio del foco de la fiebre. ¿Se comprende? Porque por algo tiene fiebre. Lo que pasa es que no hace la convulsión porque está con meningitis. Ahora vemos cuál es la fisiopatología de la convulsión febril. Pero puede hacer una convulsión febril porque tiene una infección urinaria, porque tiene una faringitis, porque tiene una varicela, etc. Entonces lo que hay que buscar es el foco de la fiebre y tratarlo. Reitero, si es una convulsión simple, no le hacemos ningún tipo de estudio neurológico, porque justamente para decir que es una convulsión febril típica, su examen neurológico dijimos que era normal, ¿sí? ¿Y puede ser una epilepsia? Perdón, que no se escucha ahora. No se la escucha ahora. Vos me preguntás si puede ser una epilepsia. Sí. Lo que pasa, ahora te digo las diferencias. El paciente con epilepsia, la epilepsia lo que tiene es
es estas descargas excesivas neuronales que se van a manifestar como episodios convulsivos de distintos tipos. Pueden ser tónico-clónicos generalizadas, que serían las más frecuentes, pero pueden ser, si hicieron neuro, si no me dicen, si no se entiende, pero puede ser, por ejemplo, crisis de ausencia, que son también generalizadas, pero son otro tipo de convulsiones, pueden ser mioclónicas, clónica sola. Lo que tiene la epilepsia es que son episodios convulsivos sin fiebre. Alguno me puede decir, sí, bueno, pero por ahí justo un paciente epiléptico tiene está cursando un cuadro febril por un cuadro viral o bacteriano y entonces justo hace una convulsión. Sí, pero va a ser una convulsión o por su enfermedad de base. Es raro que justo haga una convulsión febril teniendo convulsiones ya por epilepsia, porque va a estar tratado por su epilepsia, ya recibe medicación. Entonces ese paciente, si está bien medicado y en rango terapéutico, no va a hacer convulsiones. ¿Se entiende? O sea, ¿respondo la pregunta? Sí, yo me refiero a que si es una primera, por ejemplo, que no esté diagnosticado ya Puede ser, pero para que episodio. sea primero tiene que ser que justo, porque una epilepsia va a empezar como con un episodio convulsivo, pero justo cursando un episodio viral o bacteriano, puede ser que uno al principio lo confunda y diga, me pareció que era una convulsión febril, y después lo que pasa es que ese paciente va a reiterar las convulsiones febriles. Y vieron que decíamos que para que sea simple, iba a hacerla una vez y no iba a repetir. Si va a ser una epilepsia, hasta que se lo trate y se lo diagnostique correctamente, va a repetir esos episodios convulsivos sin fiebre. Porque no siempre va a ser que justo, por ejemplo, el ejemplo que ustedes dan es, bueno, justo estaba cursando un cuadro febril, pero no siempre el paciente epiléptico va a invocar a que justo cursando un cuadro febril haga la convulsión. Para hablar de convulsión febril, es un paciente sin antecedentes previos, sin enfermedades crónicas de base, tiene fiebre y hace convulsiones, estando solo con la fiebre, con examen neurológico normal. La fisiopatología de la convulsión febril no depende de enfermedades crónicas de base, no depende incluso a cuánto llega la temperatura, porque algunos dicen, ¿por qué un niño con 39 no tiene una convulsión y un niño con 38,2 sí? Porque no depende de a cuánto llega la temperatura corporal, sino de cuán rápido se da ese cambio. En un paciente con umbral bajo a las convulsiones, que eso es imposible de conocerlo, pero el factor más importante es el que tiene antecedentes en su familia de familiares de primer grado, con convulsiones febriles en su propia infancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un niño, una niña, hijo de alguien que haya tenido convulsión febril en su infancia, ¿va a tener convulsión febril? No. Es un factor de riesgo más, lo que pasa es que es el más pesado. Entonces, si ya tiene antecedentes familiares de convulsión febril, como el umbral a las convulsiones se desconoce, bueno, hay que tener mucha precaución cuando tenga fiebre, porque si se da un cambio brusco de temperatura corporal, y es más probable que pueda hacer convulsiones febriles que otro niño de la población general. Entonces, el factor más pesado en la fisiopatología de la convulsión febril es el antecedente familiar. No de epilepsia, de convulsiones febriles. Que como les decía, como suele ser un episodio y no lo repiten, o a lo sumo uno más, lo que tiene como característica la convulsión febril es que suele no dejar ninguna secuela posterior. Pero hay que tener mucha precaución con los niños que tengan antecedentes familiares, Ahí sí si tiene fiebre, enseguida el antitérmico. Y el grupo menor de pacientes que repiten las convulsiones febriles
lo que hacemos, y si le suma el antecedente familiar, les decimos, bueno, vieron que nosotros decimos que fiebre es 38 o más, ¿verdad? Entonces ahí decimos, bueno, con 37,5 ya le tenés que dar el antitérmico. No le dejes hacer fiebre. Con 37,5 el antitérmico. ¿Se entendió? Entonces, para comprender mejor, un niño con convulsión febril simple, ¿le hago una punción lumbar? No, porque el examen neurológico es normal, totalmente normal. ¿Sí? Ahora, esto es totalmente diferente a lo que es el síndrome meningio, donde ahí puedo tener un paciente que esté con fiebre, que tenga convulsiones y que tenga un examen neurológico alterado, porque nunca un paciente con síndrome meningio va a tener un examen neurológico normal. Seguro, las ¿Sí? maniobras de Brunchiski, de Kerr. Claro, exacto. O sea, lo clásico del síndrome meningio, que lo tienen en el material, que van a tener la fotofobia, la cefalea intensa, el vómito, que ¿por qué se dice vómito en chorro? ¿Por qué uno dice vómito en chorro? Porque es un vómito por hipertensión endocraniana, o sea, sin náusea previa, no es un vómito gástrico. ¿Sí? Fotofobia, cefalea intensa, vómito en chorro, rigidez de nuca. Ahora, si yo les pregunto, bueno, sí, pero esto en un niño mayor, en un lactante de 5 meses, no va a manifestar la cefalea intensa, no va a manifestar la fotofobia. ¿Llanto? Claro, es lo que se llama llanto incontrolable, quejido. Va a ser un niño con llanto incontrolado, quejido, estuporoso, con lo que se llama tendencia al sueño. La mamá dice, duerme y no se puede despertar. Lo que se dice succión débil, no puede succionar. La fontanela, ¿vieron? La fontanela da un montón de información en los lactantes. La fontanela anterior, ¿se acuerdan, no? Se cierra al año y medio, a los 18 meses. Fontanela posterior que se cierra a los 3. ¿Esta bombé, profe? Claro, cuando hay hipertensión endocraniana se dice fontanela bombé, exacto. Sí. Eso se los puse en el material que les mandé, fontanela bombé, que es una fontanela tensa, bien tensa. Eso es una información que uno puede tener con en los lactantes, ¿sí? Porque no vamos a tener la fotofobia clásica de la hipertensión endocraniana en los mayores. Entonces, estupor, tendencia al sueño, signos de shock, de hipoperfusión periférica, de relleno capilar enlentecido. Y después siguen los más grandes, como decían, todas las maniobras semiológicas que hablan de hipertensión endocraniana. Ahora acá puede ser un paciente que esté febril, por supuesto, que esté con convulsiones, porque tiene un síndrome meningio. Lo que pasa que acá el examen neurológico no es normal, está totalmente alterado. A diferencia de lo que hablábamos hace un ratito. ¿Sí? ¿Y qué se le hace? Entonces, acá sí lo que hay que hacer es, cuando uno sospecha el síndrome meningio, directamente se hace primero imágenes y después la punción lumbar.
Imágenes y la punción lumbar. Cuando se hace la punción lumbar, lo que se hace es se pide un citoquímico, se pide también para bacterio, para cultivo del líquido, se pide para virológico y otro que no hay que olvidarse es que se pide para tuberculosis. Acuérdense que somos medio epidemiológico para TBC, uno asocia TBC con pulmón, ¿no? Pero es TBC miliar, TBC meningia, TBC renal, uterina, eso hay que acordarse siempre. Entonces pedimos el citoquímico, pedimos el cultivo de bacterio, pedimos el virológico y pedimos el gramo, que es para TBC, ¿sí? Ahora, supongamos que yo les adelanto que es una meningitis bacteriana, como para practicar. ¿Cómo vendría informado el citoquímico del líquido cefalorraquídeo que mandé? ¿Va a venir cristalino o turbio? Si fuera bacteriana. Tiene que venir turbio. Turbio, exacto. Exacto, turbio. Con celularidad aumentada. Que va a venir aumentada para polimorfos, o sea, se dice a la izquierda. Con la glucorraquia baja, descendida. Y con las proteínas elevadas. Repetimos, va a ser un líquido turbio, con células aumentadas, con la glucorraquia baja y con la proteinorraquia aumentada. Ahora, hagamos al revés. Supongamos que después sabemos que era una meningitis viral. Ese líquido va a estar informado como líquido, por lo general, claro. Les van a informar líquido claro. Las células se las van a informar aumentadas, pero predominio de linfocitos. La glucorraquia, ¿cómo se las van a informar? Lo más probable es que se las informen normal. ¿Sí? Y las proteínas, lo más probable es que se las informen normal también. Quizás un poquito aumentadas, puede ser, pero lo más probable es que sean normales. Entonces, lo más importante va a ser el predominio, porque va a tener células aumentadas linfocitarias. ¿Sí? ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentemente involucrados en las meningitis bacterianas? Bacterianas, que son las mucho más graves que las virales, mucho más graves. Son el neumococo, que es el Streptoneumoniae, la Haemophilus influenzae, y el meningo. El meningo es la Neisseria, ¿no? Neisseria meningitidis. Entonces, neumococo, Haemophilus y meningo. Ahora, hay vacunas en el calendario nacional hay vacunas para los tres que nombramos, para neumo, para hemófilos y para meningo. ¿Sí? Sí, sí, está en el calendario Claro, en el calendario nacional obligatorio. Paciente que se interna con sospecha de síndrome meningio. Viene a la guardia, se interna, porque si se sospecha síndrome meningio, se interna. Muy bien, ¿y qué hay que hacer? Se coloca una vía,
le tenemos que pedir sí o sí las imágenes. Entonces colocamos la vía, pedimos las imágenes y hacemos la punción. Sí. Y en cuanto a lo rehidratamos al paciente, digamos, Si está claro, o sea, con la vía siempre porque te aseguras, no se sabe cómo va a evolucionar. Entonces, como puede haber signos de hiperperfusión distal, siempre tenés que tener la vía puesta. Si tiene algún signo de deshidratación, le pasas un plan, o basales o para rehidratarlo, pero siempre con la vía puesta, porque además, una vez que le haces la punción, según como te informa el laboratorio, no podemos esperar 3-4 días al cultivo. Ya con el citoquímico se empieza lo que se llama un tratamiento empírico. Entonces la vía la necesitamos para pasar el antibiótico, porque siempre las meningitis se tratan en forma endovenosa. Por eso tenemos que tener la vía puesta. Entonces, ¿se entiende? Como ya el citoquímico lo van a tener en 1 hora, el resultado, se empieza lo del tratamiento empírico. Y después cualquier cosa se rota según lo que informe bacterio. Lo que pasa es que eso tarda. Los hemocultivos y el cultivo, con suerte a los 2 días hay una primera lectura, pero si no es a los 2, 3 días les diría. 3 días promedio. Entonces, esto que empezamos, ¿lo empezamos con qué? ¿Con qué se les ocurriría empezar? ¿Y cefalosporina de tercera? Claro, con céfalo de tercera, exacto. Con céfalo de tercera, que es ceftriaxona. Ojo con las dosis, vieron que siempre es por kilo, ¿no? Entonces, céfalo de tercera. A 100. Siempre que uno dice, como yo se los había aclarado en otras clases, es 100 miligramos por kilo por día. 100 miligramos por kilo por día. Siempre endovenoso y siempre 10 días. Y las primeras 48 horas se le agrega a la céfalo de tercera un corticoide. ¿Cuál usamos? Si me preguntan, la dexametasona. ¿Y por qué? Porque hay trabajos publicados que dicen que la administración temprana de corticoides endovenosos disminuirían las secuelas a corto y mediano plazo por disminuir la inflamación. Hay montones ya de trabajos publicados que dicen esto, entonces por eso es que se utiliza la dexametasona solo en las primeras 48 horas. ¿Sí? ¿Qué dosis sería? La dexa es la misma dosis de siempre, que es 0,6 miligramos por kilo. Acuérdense siempre, el paciente se interna 10 días, céfalo de tercera lo que se utiliza, siempre endovenoso, y la dexametasona. La única excepción para no usar la dexametasona es en el periodo neonatal. Ahí no, por las dudas lo aclaro, ¿no? Neonatos hablamos de 0 a 30 días. 0 es desde que nacen a los 30 días. En el periodo neonatal no colocamos la dexametasona. Esto es porque los neonatos son considerados inmunodeprimidos, entonces no le colocamos la dexa estas primeras 48 horas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Ven la diferencia entre lo que es el síndrome meningio de la convulsión febril?
donde en uno tenemos el examen neurológico totalmente alterado y en el otro teníamos un niño que por ahí, por una infección urinaria, tiene fiebre y hace convulsión, pero es convulsión febril, simple, con examen neurológico normal. ¿Sí? Sí, sí, uno está alterado y el otro es la otra Exactamente. Gracioso, pero no por ahí. Exactamente. Bien, ¿alguna duda, pregunta? ¿Estamos bien? Si no, cualquier cosa, la anotan y la próxima me preguntan sin problema. ¿Sí? Doctora, cuando llega el chiquito a la guardia con la convulsión, ¿le damos algo para detener la convulsión? O sea, farmacológico. Mira, por lo general, la convulsión, lo más probable es que sea espontáneamente. Si así no fuera, si justo ingresa y todavía está con la convulsión, lo que se coloca es oxígeno por máscara porque la que no se dio espontáneamente cede con oxígeno. Y si no cede con oxígeno, después empezamos con las drogas, que es diazepam, primer ciclo, diazepam segundo ciclo, y después empiezan todas las otras drogas que ya no importa porque ya sería de posgrado, no importa. Pero es oxígeno por máscara y si no es oxígeno es diazepam. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, que tengan un buen día entonces. La próxima que Igualmente, doctora. preguntan. Entonces, ya terminamos acá y la semana que viene nos volvemos a encontrar, ¿sí? Bueno, gracias. Ya. Bueno, hasta luego. No, doctora, hasta luego.